Algunas de las historias que contamos aquí junto al fuego son experiencias personales, como la que contó Mía ayer. Otras son historias que nos cuentan o que oímos, y otras son simplemente historias que nosotros mismos creamos y nos inventamos. A veces es difícil distinguirlas, pero lo que es seguro es que todas nos marcan. ¿Qué noche tan oscura se ha quedado hoy? No se puede apreciar nada del bosque, dijo Mía rompiendo el silencio. ¿Qué dirías que es más oscuro, Noah? ¿Esta noche o el colegio abandonado donde te quedaste atrapada aquella madrugada? Dijo Leo burlándose un poco. Muy gracioso, Leo. Veo que cada día consigues superarte, respondió Noah un poco enfadada y visiblemente molesta. Y parecía imposible, ¿eh? Dije de manera cómica. Venga, Leo, no seas así. Ya dijo Noah que no le gusta hablar de sus experiencias como exploradora urbana. Cuando se sienta preparada nos contará algunas anécdotas, ¿verdad? Dijo Nico mirando a Noah para intentar tranquilizarle un poco. Por supuesto, realmente lo tengo ya superado. Pero no esta noche, chicos, contestó Noah con una voz apagada. Se hicieron unos segundos de silencio y Nico volvió a hablar. Venga, esta noche me animo yo. Tengo una historia bastante buena que oí por ahí hace unos años. No es mía, pero me la contaron con tanto detalle que es como si lo hubiera vivido. Si es real o no, os lo dejo a cada uno de vosotros. Mi nombre es Clara y soy una enfermera de 27 años. Acabé mis estudios de enfermería a los 22 y desde entonces he trabajado en varios hospitales, pasando por casi todas las especialidades que te puedas imaginar: urgencias, traumatología, oncología o incluso pediatría. Esto me ocurrió hace una semana en un hospital rural al este de la ciudad de Göttingen, en Alemania. Aún sigo teniendo problemas para dormir por las noches cuando recuerdo todo lo que pasó en aquellos turnos de noche. Durante mis primeros años como enfermera, estoy viajando de aquí para allá a muchos lugares distintos. Aún no tengo todavía una plaza fija en ningún hospital, y esto me permite viajar mucho. Además, a nivel profesional me permite explorar muchos ambientes distintos y conocer muchas formas de trabajar que seguro que me son muy útiles en el futuro. Mi actual parada es Göttingen. No es una ciudad muy grande y se ubica en el centro de Alemania. Conseguí una beca de corta duración para pasar una estancia de 4 meses en uno de sus hospitales, ubicado a las afueras de la ciudad. Me pareció una localidad interesante y decidí venir aquí. Los primeros días siempre son los más caóticos. Empezar a conocer a todo el mundo, hacerse al ritmo del hospital, al país y a la ciudad, y muchas otras cosas. No era la primera vez que lo hacía, así que de cierta manera ya estaba acostumbrada a todo este jaleo. La verdad que los primeros días fueron bastante bien. Era un hospital relativamente pequeño, con menos gente y pacientes y en general bastante más tranquilo que los anteriores que había estado. El hospital consistía en 3 alas, a la A, a la B y a la C. Cada una tenía 4 plantas y un sótano. Como me destinaron a traumatología, yo estaba sobre todo en la planta 3, que era donde estaban la mayoría de los pacientes ingresados de esa especialidad. Esporádicamente también bajaba a la segunda planta para coger algo de material cuando se necesitaba o para hablar con algunos médicos, pero principalmente mi trabajo estaba en la tercera. Empecé mi tercer mes de estancia y de vez en cuando me tocaba hacer algún turno de noche. La verdad que me gustaba. Normalmente eran tranquilos y no solía haber mucho movimiento. Ese día me tocaba estar por la noche. Llegué al hospital a eso de las 11 y tenía turno hasta las 7 de la mañana del día siguiente. La primera hora fue normal. Saludé a mis compañeros, dejé las cosas en mi taquilla, me cambié y me fui con Otto, el médico al que yo estaba asignada esa noche. Hicimos unas visitas por las habitaciones, comprobando que los pacientes estuvieran bien y haciendo algunos chequeos rutinarios a algunos de ellos. Varios estaban ya dormidos, así que simplemente nos asomábamos a la habitación para asegurarnos de que estaban bien y pasábamos a la siguiente. El piso no era muy grande y en total había 30 habitaciones, algunas de ellas dobles y algunas individuales. La distribución del pasillo estaba hecha de manera que el mostrador y la sala de espera estaban más o menos centrados en el pasillo y habían bajadas y subidas con escaleras y ascensores en los extremos. Entre medias de estas dos cosas se encontraban las habitaciones.
En la parte más corta estaban las habitaciones de la 301 a la 310, y en la otra parte, separadas por el mostrador y la sala de espera, estaban las habitaciones de la 311 a la 330. Como yo ya llevaba algunos meses por allí y sabía más o menos todos los protocolos, Otto me indicó que revisara las habitaciones de la parte larga del pasillo, es decir, las habitaciones 311 a 330, y que él miraría las otras 10 restantes, ya que al acabar él tenía que bajar a la primera planta a acabar de redactar unos informes que tenía a mitad. Acabó bastante rápido, y cuando yo llevaba unas 7 u 8 habitaciones, me habló desde la otra punta del pasillo y me dijo que iba a bajar. Me comentó que sobre las 3:30 volvería a subir conmigo para acabar la noche y explicarme algunas cosas adicionales. Estaba ya a mitad del pasillo. Iba por la habitación 317. Entré y me encontré al paciente sentado en la butaca de la habitación, mirando hacia la ventana. Me acerqué para ver si todo estaba bien. Muchos pacientes tenían acompañantes que se quedaban con ellos a pasar la noche, pero no este hombre. Parecía que tenía unos 50 años. Cuando me acerqué por el lateral de la cama tenía una expresión totalmente apagada, sin vida. No sabría realmente describirlo, pero parecía como si fuera una estatua de cera muy realista. En ese momento le pregunté si estaba bien, que debía irse ya a dormir. El hombre tardó unos segundos en responder, pero dijo que sí y se volvió a la cama. Me pareció un comportamiento bastante extraño, pero lo pasé por alto. Así pues, seguí con las demás habitaciones. Al terminar en la 330, di media vuelta y volví hacia la recepción de la planta para quedarme en el mostrador. Al pasar por al lado de la habitación 317, me quedé ahí parada, como si algo hubiera hecho que me detuviera. Di 2 pasos y me acerqué a la puerta. Tras estar unos segundos mirándola, nada parecía fuera de lo común ni se escuchaba nada raro, así que decidí ignorarlo y dirigirme otra vez hacia el mostrador. Estaba ya llegando y, a la altura de la habitación 313, cerca ya de la sala de espera, fue cuando me pareció ver una silueta en las escaleras del lado opuesto al que yo venía. La verdad que no había mucha luz y no podía distinguir claramente qué era, pero parecía humanoide. Desde la distancia parecía que era una persona que había bajado del cuarto piso y que comenzaba a bajar hacia la segunda planta. La miré con intriga hasta que la silueta desapareció por las escaleras. Realmente no era raro ver de vez en cuando a alguien de personal médico bajar o subir plantas del hospital, sobre todo a ciertas horas, porque teníamos intervalos horarios en los que ciertos médicos u otro personal cambiaban de planta, pero por alguna razón me dejó una sensación de incomodidad en el cuerpo. Cuando llegué al mostrador, me senté en la silla y mantuve el silencio durante unos segundos. Ese silencio solo era roto por el reloj de pared que había detrás de mí. Me giré a verlo, la 1:48 de la mañana, lo que significaba que aún quedaban casi 2 horas para que Otto volviera a subir. La realidad es que durante el turno de noche no tenemos mucho que hacer a no ser que llegue alguna emergencia. Esa noche estaba especialmente tranquila y además no estaba con ningún médico o ningún otro enfermero, así que mi trabajo era simplemente esperar por si pasaba alguna cosa. A los 20 minutos me levanté de la silla. Quería estirar un poco las piernas y me levanté a dar vueltas por el pasillo. Nada más me levanté, me pareció ver con mi visión periférica algo que se movía. Me volví a girar y ahí estaba otra vez, esa silueta merodeando por los pasillos. En ese momento di 2 pasos adelante y dije en voz alta: «Hola, ¿necesitas ayuda? ¿Quién eres?». La aparente persona que esta vez subía las escaleras ni se inmutó, siguió su curso y desapareció en la lejanía. Ahí empecé a incomodarme un poco, pero intenté no darle más importancia. La realidad era que no había mucho personal por las noches en el hospital, y aunque el movimiento no era raro, era poco habitual. El hecho de que aquella persona hubiera bajado y subido las escaleras en un intervalo tan corto de tiempo me pareció extraño, aunque supongo que entraba dentro de algo normal en el hospital. Además, muchos de los alemanes tienen un carácter un poco cerrado,
y aunque inusual no me hubiera extrañado que no me hubiera contestado. El resto de la noche transcurrió sin problema. A las 3:30 volví a reencontrarme con Otto y pasé el resto del turno con él mientras me explicaba algunas de las cosas que él hacía y también qué tipo de tareas tendría yo durante mis últimas semanas allí. Me comentó que durante el resto de esa semana me tocaría hacer el turno de noche. En principio estaría con él de vez en cuando, y las tareas no requerirían grandes esfuerzos, sino que serían más tareas de guardia, como la de esa noche. Llegaron las 7, acabé el turno, recogí mis cosas y me fui a casa a descansar. Al día siguiente, después de cenar, me volví a dirigir al hospital. Hoy tenía un turno un poco más largo, y llegué al hospital a eso de las 10. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Otto y yo visitamos a algunos pacientes. Tuvimos que cambiar uno de los monitores de un paciente porque no funcionaba correctamente. Pero eso fue lo único remarcable. A eso de las 4 yo volví a estar en el mostrador. Otto había bajado al hall principal a atender una urgencia mientras yo me quedaba sola en la planta. La verdad que los turnos de noche, una vez entrada la madrugada, eran bastante aburridos. No había mucho que hacer. Me dedicaba a esperar por si me llamaban para alguna cosa, o si algún paciente usaba el botón de emergencia de las camas, ir a ver qué pasaba. A los 30 minutos me levanté a dar unos pasos por el pasillo, porque estaba cansada de estar sentada. Fue entonces cuando escuché unos susurros provenientes del final del pasillo. Me volteé y ahí estaba otra vez, esa figura andando cerca de las escaleras. Esta vez parecía que bajaba del piso de arriba. Yo volví a insistir. Pregunté en voz alta, ¿necesitas ayuda? Esta vez la figura se detuvo. Yo estaba esperando una respuesta, pero nunca llegó. Mantuve contacto visual durante unos segundos y allí permanecía, totalmente inmóvil. En ese momento me sonó el teléfono encima del mostrador. Me giré unos segundos a mirarlo y cuando giré la cabeza de vuelta, la figura había desaparecido. Estaba un poco desconcertada. No sabía muy bien qué acababa de pasar. Llegado a ese punto me pareció raro que si realmente era alguien del personal médico ni siquiera me hubiera contestado. Tras unos minutos dándole vueltas, pensé que podía ser el cansancio. Decidí ir al baño a lavarme un poco la cara. Había 2 baños en la planta. Uno estaba ubicado a uno de los extremos del pasillo, justo al lado de las escaleras de subida y bajada. El otro estaba en mitad del pasillo, al lado de la sala de espera, y como ese era el más cercano, entré en este último. Al acabar, mientras salía por la puerta, me pareció escuchar un ruido proveniente del mostrador. Cuando llegué, vi que una de las luces de control de una de las habitaciones estaba encendida. Lo comprobé. Era la habitación 317. Algo no me acababa de gustar, pero tenía que ir igualmente por si había pasado alguna cosa. Me acerqué con un poco de nerviosismo a la habitación. Puse la mano en el pomo de la puerta y la abrí. Encontré al paciente sentado en el sillón de la habitación, mirando a la ventana. El momento en el que di 2 pasos dentro de la habitación se giró. Tenía esa misma expresión que el día anterior, totalmente vacía y con una mirada penetrante. En ese momento hablé. ¿Está todo bien, señor? ¿Necesita alguna cosa? He visto la luz de emergencia encendida, dije yo un poco preocupada y nerviosa al mismo tiempo. Se hicieron unos segundos de silencio y cuando parecía que no iba a haber respuesta, habló. ¿Por qué no has seguido la figura de las escaleras?, dijo él con un tono un poco turbio. Disculpe, contesté yo atónita. Hiciste bien. Nunca sabes de quién o qué puedes fiarte. En ese momento se levantó, se metió en las sábanas de la cama y me dio las buenas noches. Me quedé unos segundos paralizada. No sabía cómo reaccionar. Tras superar el bloqueo, cerré la puerta y me dirigí a la sala de espera. No entendía muy bien la situación que acababa de vivir. Me quedé en silencio reflexionando sentada en una de las sillas de la sala. No sabía qué pensar. Mi explicación más lógica era que ese hombre padecía de algún tipo de enfermedad mental, pero eso no explicaba la figura de las escaleras o cómo sabía lo que había pasado. Miré el reloj, las 6:17 de la mañana. Quedaba muy poco para acabar mi turno, así que aguanté en alerta el tiempo que me quedaba y a las 7 volví a casa a descansar.
Al día siguiente me desperté mal. No había podido dormir bien y el hecho de pensar que tenía que volver al hospital esa misma noche me inquietaba un poco. Intenté pasar un buen día igualmente, saliendo por ahí con unos amigos y posteriormente cenando en casa de uno de ellos. Al acabar de cenar me despedí, porque tenía que empezar mi turno. Pedí un taxi y me dejó en el hospital a las 10:55. Subí a mi planta e hice la ronda por todas las habitaciones. La mayoría ya estaban durmiendo, incluyendo el paciente de las 317, así que fue rápido y sin incidentes. Al acabar, recibí un mensaje de Otto. Me comentaba que esa noche tenía 2 urgencias de pacientes críticos y que no podría estar conmigo. Le dije que no se preocupara, que ya había hecho la visita por todas las habitaciones y que todo estaba en orden. Me contestó diciendo que perfecto y que si surgía alguna cosa que le contactara. Las primeras horas estuve un poco en tensión. El estar allí sola con lo que me pasó la noche anterior me generaba un poco de malestar. Era una noche tranquila, de momento no había pasado nada y estaba empezando a calmarme. Me senté en una de las sillas del pasillo al leer un libro que me había llevado. Tras un rato leyendo, empecé a tener una sensación rara, como cuando sientes que alguien te observa. Me volvió la incomodidad. En ese momento recordé todos los sucesos de la noche anterior e instintivamente miré al final del pasillo. Ahí está otra vez la silueta, esta vez subiendo las escaleras. En ese instante me volvieron a la mente las palabras del paciente de la 317. Nunca sabes de qué o quién puedes fiarte. Mi instinto me decía que no debía reaccionar, así que decidí ignorarlo como la primera vez que la vi. Esta vez la figura no siguió por las escaleras, sino que empezó a caminar por el pasillo. Se acercaba, pero seguía sin poder distinguir quién o qué era. Cuando creí que estaba demasiado cerca, hablé. «No des ni un paso más. ¿Quién eres?» En ese momento la silueta se detuvo. En el punto en el que estaba era claro que era una persona, pero no distinguía su cara. Esta vez otra cosa desvió mi atención. Un golpe en la ventana de la sala de espera. Me giré por instinto, y al volver la figura no estaba. Esta vez estaba realmente ansiosa. Pegué unas vueltas por el pasillo y me metí en la habitación detrás de recepción a reflexionar. No llegué a ninguna conclusión, así que volví a salir al pasillo y es entonces cuando lo volví a ver. La luz de control de la habitación 317 volvía a estar encendida. Esta vez fui corriendo. Abrí la puerta de golpe y me encontré al paciente de pie, al lado de la ventana. Me miraba fijamente con esa expresión tan característica. Esta vez él rompió el silencio. «¿De qué trata el libro que estabas leyendo?», dijo con una voz un poco siniestra. «¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres?», contesté preocupada. Entonces dio 2 pasos hacia adelante e instintivamente di yo uno hacia atrás. «Te dije ayer que nunca sabes de qué o quién puedes fiarte, pero parece que no me escuchaste bien». En ese momento empezó a caminar hacia mí. Yo di media vuelta y empecé a correr. Cerré la puerta detrás de mí y bajé corriendo a la planta baja del hospital. Mientras corría por las escaleras no miraba atrás y parecía que el corazón me iba a explotar. Llegué a la planta principal del hotel y llamé a Otto. Me contestó enseguida y le comenté todo lo que había pasado. Me dijo que estaría allí enseguida. A los 5 minutos me junté con él y subimos a la 3ª planta mientras le comentaba todo lo que había pasado. El paciente, la luz de control, los susurros, la silueta, todo. Cuando llegamos, el pasillo estaba desierto. Nada ni nadie a la vista. Mis cosas estaban exactamente donde las había dejado. Otto me preguntó la habitación del paciente y le contesté, la 317. Se metió en 2 archivos del hospital y se quedó parado unos segundos y me preguntó. «La 317, ¿estás segura?», dijo extrañado. «Sí, seguro que ha sido esa», contesté yo de manera rápida. Se paró unos segundos y me dijo, «Clara, esa habitación está vacía. El último paciente recibió el alta hace una semana». En ese momento se me heló la sangre. ¿Cómo podía ser? La persona que vi era totalmente real. Los sonidos, la silueta, todo.
No supe cómo reaccionar. Otto vio que estaba muy afectada y no sabía qué decirme. Le dije que eso era imposible, que sé bien lo que había visto. Me quedé sin palabras. Tras eso me dijo que me tomara el resto de la semana libre, que tenían personal suficiente y que descansara para la siguiente. Así lo hice. Llegué a casa esa noche y no pude dormir bien. Los días pasaron e intentaba olvidar el incidente. Ese sábado venía de pasar un rato con mis amigos y estaba volviendo a casa por la noche. Mientras paseaba por la ciudad, estaba esperando para cruzar la calle en un semáforo. La vista se me fue a un cartel pequeño situado en una farola que tenía al lado. Al ver el cartel me aterroricé. Era un cartel con un aviso de persona desaparecida, de la policía local. La cara era exactamente la misma que la del paciente de la 317. Era él, lo sé, no tenía ninguna duda. La fecha era de hacía más de medio año. En el cartel ponía que fue visto por última vez paseando cerca de los bosques del este de la ciudad. Ahí fue cuando empecé a elaborar todas mis teorías. ¿Me había topado con un fantasma? ¿Era realmente ese hombre que de alguna manera se había colado en el hospital? Pensé que la propia silueta podía incluso ser él fuera de la habitación, y que por eso sabía todo lo que me había pasado, pero llegado a ese punto ya no sabía qué pensar. A lo mejor era una persona mentalmente inestable que merodeaba esa zona de la ciudad con algún propósito que desconozco. Esta experiencia me dejó algo tocada, pero volví a la semana siguiente al hospital y nada pasó. Llegó un nuevo paciente a esa habitación y todo volvió a la normalidad. Mi estancia acaba en apenas un par de semanas, así que cuando acabe me iré de aquí. Decidí no reportar nada porque sabía que me metería en jaleos con la policía y en unos días volvería a estar en casa. Posiblemente nunca sabré qué quería hacerme ese hombre o cuál era su objetivo. Ni siquiera sé si era real. Desde luego estoy contenta de que no me atrapara esa noche, porque no sé si estaría contando esto ahora mismo. Algo me ha quedado claro después de todo esto. No sé de qué puedo fiarme.